Entonces, inicia una etapa ciertamente diferente, tratando de encontrar solución a ese problema o a esa situación que se está presentando en ese momento. Y yo le puse a esta plática llamados a la misericordia, porque ¿saben qué? Si estamos aquí nosotros es porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y aún así es importante tener siempre presente que situaciones difíciles se nos van a presentar en la vida y tenemos que recurrir al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces yo le puse a este tema llamados a la misericordia. E inicio con una frase célebre de un francés finado, Antonio de Saint, que dice así: solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Nosotros tratamos de ver muchas veces con la vista, con nuestros ojos, pero las cosas espirituales sabemos entender que si usamos la pura vista no las alcanzamos a comprender. Por lo tanto, no nos damos cuenta exactamente de la magnitud de la situación difícil que puede estar viviendo X persona. Hay oportunidades que se nos presentan en nuestra vida, y como decía la pastora, en nuestra corteza prefrontal, vienen y nos dicen: ¿sabes qué? Yo estoy entrenado, si a mí me va a llegar un trabajo, yo estoy entrenado para saber decir sí o saber decir no a ese trabajo. Si veo que es una oportunidad buena, yo la tomo. Si veo que no es una oportunidad buena, la tengo que dejar. Si me llega a mí una situación de viaje y me conviene, entonces la manejamos en nuestra cabeza y la estudiamos, y si sale aprobada, pues vamos adelante, ¿no? Es lo que veíamos con la pastora más o menos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una situación de un tercero se nos presenta? ¿Estará entrenada nuestra corteza para asimilar el asunto? Muchas veces no estamos entrenados para eso. ¿Cuántas veces, pues, estuvo en tu mano el poder ayudar a alguien y no lo hiciste? Afortunadamente, la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, y es cuando te empieza el Espíritu Santo a redarguir y decirte: ¿sabes qué? Eso no te falta actuar en eso. O te pones a pensar: si yo vi a aquella persona y tuve la oportunidad de ayudarle y no lo hice, y en todos lados no te deja vivir en paz. ¿Sabes qué? Ahí ya estamos incurriendo ante los ojos de Dios como cristianos en un pecado, porque dice su palabra en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Entonces es la misma presencia de Dios que está en nosotros, que no nos deja estar en ningún lugar hasta que de cierta manera atendemos esa situación, si es que está todavía en nuestras manos atenderla. Hay cosas importantes que nuestros ojos no alcanzan a percibir, como lo dijo este autor. Entre ellas, el dolor ajeno, la falta de misericordia es cada día más escasa en este mundo. Cosas que pasamos por alto, que para Dios tienen un gran valor, que son como oro puro o como una joya muy, pero muy valiosa. Valen tanto que algunas veces son el pase a la vida eterna. Jesús dijo, y nos vamos a Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? ¿Qué alcanzarán?
Misericordia. ¿Qué tengo que hacer yo para recibir misericordia de la que viene de Dios? Dar misericordia. Si yo actúo con misericordia con esta persona, actúo con misericordia con esta persona, entonces la presencia del Señor viene a mí y me está dando misericordia, y soy tan alta bendición en cuestión de misericordia. Y es la única manera que podemos recibir la misericordia de Dios, a través de esa condicionante: dar o hacer misericordia. Si no, nos salimos de ese binomio, nos apartamos, y simplemente el Señor pudiera utilizar a otra persona. Vamos a ver lo que es definición de misericordia. Tiene su origen en dos palabras del latín, una que dice miserere, que es tener compasión. Miserere, tener compasión. La otra es cor o cordis, que es corazón. Por lo tanto, la palabra misericordioso significa compadecerse en el corazón, o desde el corazón. ¿Vamos bien? Desde el corazón. Ahora bien, pero nos preguntamos, ¿qué nos pasa? Como pregunta, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no tuve misericordia con aquella persona? Los quehaceres del mundo muchas veces nos tienen, pero bien atrapados. El trabajo, la familia, los compromisos, y aún el ministerio nos impide ver las cosas valiosas de la vida. Esto Jesús lo tenía súper claro. No importa aún el ministerio que tengamos, muchas veces eso va a hacer que no actuemos en misericordia, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el ajetreo de las cosas materiales nos tienen indiferentes, de manera tal que nos impiden voltear hacia arriba, inmiscuidos únicamente en el mundo de indiferencia, con la vista puesta únicamente en el horizonte. Cuando nosotros ponemos la vista únicamente en el horizonte, ¿qué pasa? Estamos únicamente mirando lo que nos conviene mirar a nosotros, y lo que nos sirve o no nos sirve a nuestros ojos, a nuestra manera humana de pensar. Pero no volteamos hacia abajo a ver al menesteroso o al necesitado. ¿Por qué? Porque yo necesito complacerme en las cosas que están en mi horizonte, y que esas son las que me apoyan a salir bien en mis áreas, en todas las áreas. Pero no volteo a ver arriba, no volteo a ver abajo, ni tampoco volteamos a ver hacia arriba, a ver al Señor, el que da, el creador de la misericordia. Entonces estamos cegados totalmente a las cosas espirituales, como si viviéramos en un mundo de ciegos. Imagínense nomás que en estos momentos, ahorita, en este preciso momento, todo el mundo nos quedáramos sin la vista. Ya no tenemos vista, nadie de los que estamos aquí, o más bien todos los que estamos aquí, no podemos mirar. ¿Qué pasaría en ese preciso instante cuando todos nosotros queremos mirar, agarramos el celular y no lo vemos? No vemos las luces, no sabemos exactamente por dónde salir, no podemos manejar. Para ir a tomar agua tenemos que ir trastabillando. Para ir a nuestras casas no podemos usar automóviles. Para tomar nuestras pastillas no sabemos cuáles sabemos de consumir o cuáles son las buenas, porque estamos viviendo en un mundo cegado. Nuestra mente está cegada. Se haría un caos total, y el mundo empezaría a fallar poco a poco, de manera tal que se exterminaría, porque ese mundo de ciegos es muy perjudicial. ¿Y saben qué? Espiritualmente hablando, el mundo vive así. Yo quiero dar un testimonio. Miren, muchas veces el decir, bueno, en mi familia sucede, pero
es muy válido decir un testimonio de lo que nosotros vivimos cuando estaba. Gastón pequeño tendría 6 o 7 años. Nos fuimos a comer una sabrosa torta, bien sabrosa torta. Inés y yo, y estaba que éramos la única familia, éramos 3 en aquel entonces. Ahora somos 5, en aquel tiempo éramos 3. Gastón pequeño. Y en eso que estábamos comiendo en las instalaciones de un restaurante, llega un niño, quizá de la edad de Gastón, un poquito más grande. Llegó y se asomó a las mesas, se saboreó. Y le pregunta a su mamá, Gastón, ¿no vas a comer? No, mamá, se me quitó el hambre. Seguimos comiendo nosotros. Le digo, ¿sabes qué, Gastón? A lo mejor quieres una tostada. Vendían tostadas. No, papá, no, así estoy bien. Cuando terminamos de comer, pedimos la torta para envolverla. ¿Y saben qué? Salió, buscó al niño y ahí estaba todavía. Se le regaló. Nosotros recibimos como adultos y como cristianos una gran lección de un pequeño. Muchas veces los pequeños nos enseñan cosas grandes. Debemos valorar a nuestros pequeños, porque ellos muchas veces se convierten en los instructores de los que nos decimos muy ungidos por el Señor. Y molestamos muchas veces, le estamos fallando al Señor. En aquel momento ni Inés ni yo tuvimos la visión o no nos dimos cuenta exactamente de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, y ese pequeño, que ahora ya tiene 32 años, se dio cuenta. Qué bonito es eso, ¿no? Y a la vez qué lección tan grande para unos hijos de Dios, que nuestros hijos nos enseñen cosas valiosas y muy preciosas. Volviendo al tema, en referencia a la misericordia, ¿sabes qué? ¿Cuál es lo más preocupante de todo este asunto? Que tú y yo podemos ser protagonistas de una escena como la parábola que voy a leer a continuación. Y esta es una parábola, miren, podríamos decir, ¿saben qué? Es una parábola súper trillada. La enseñan a los niños, la pasan en caricaturas, la vemos para adultos, en versión para adultos, etcétera, etcétera, pero o la leemos de una manera literal, mas sin embargo no vemos la profundidad de la enseñanza de esa lectura. Y aquí, bueno, y me voy a permitir leer Lucas, por favor, Lucas 10, del 25 al 35, es la parábola del buen samaritano. Dice aquí: un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, aquí está hablando para probar a Jesús, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Un señor de señorones, intérprete de la ley, preguntándole a Jesús, ¿qué haré para alcanzar la salvación? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Saben qué? La persona estaba muerta, espiritualmente estaba muerta. Tenía que él hacer algo más para poder vivir, que era amar al Señor y amar al prójimo. Harás esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre, ahí empieza la parábola, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron de todo. E hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. ¿Saben qué? Esta persona
había sido atacado tan violentamente que casi perdía la vida. Los signos vitales estaban por apagarse en esa persona. Y dicen que me puse a ver el tramo que hay de Jericó hacia Jerusalén. Y en aquellos tiempos los caminos eran pedregosos y eran pues muy allanados, no había mucha infraestructura, estaban llenos de piedra, etcétera, etcétera, pasaban caballos, pasaban carretas, etcétera, etcétera. Y en ese camino se encontraba esta persona media muerta. Sigo leyendo, en el 31. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole, pasó de largo. Viéndole, fíjense el común denominador. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Y ahí el levita, ¿no? Ahora era el samaritano, ¿no? Pasó un samaritano que iba del camino y vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta Jesús: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dice: ve y haz lo mismo. En esta parábola encontramos un sacerdote y un samaritano, pero la pregunta la hace otro líder también de la congregación, de la religión de aquellos tiempos, o del templo de aquellos tiempos, que era pues un instruido, o era un intérprete de la ley. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Hay muchas cosas. Voy a tratar de hacer un resumen. Esta parábola pone en evidencia el corazón de muchos de los líderes espirituales de la religión de aquellos tiempos. La vida, yo repito, porque esto que nos quede bien claro, la vida o la muerte estuvo en manos de los líderes espirituales, pero también estuvo de una persona que no era líder espiritual, que era un samaritano, ni siquiera era pertenecía exactamente al grupo de los israelitas. ¿Saben qué? La vida y la muerte de Jesús también estuvo en las manos de estos líderes, tanto tanto sacerdotes como levitas, y ellos aprobaron junto con toda la gente la muerte de Jesús. Miren, nosotros tenemos que estar bien abusados, porque la vida o la muerte o la perdición o la salvación depende de qué tan misericordiosos seamos con alguna persona. Si sabemos del plan de salvación, tenemos que dar el plan de salvación y no estar como aquel escriba que entendía perfectamente la letra, pero no sabía cómo aplicarla. Vamos a ver un detalle, estudiar un poquito más al samaritano. Pero qué cosa tan importante pudo haber hecho el samaritano que le agradó tanto a Dios. Podríamos pensar o dar muchas opiniones. Entre ellas, pues simplemente cumplió con normas morales. Como humano cumplió con normas morales. Cumplió también como un buen ciudadano, actuó en tierra extranjera. Qué bien, ¿no? Si hoy Estados Unidos
y a lo mejor por allá encuentro a alguien en una necesidad grande y está en mí poder ayudarle, yo le ayudo. Así le pasó a este. Cumplió también, podríamos decir, con normas cristianas que le permitieron poner el nombre de su región muy en alto. A lo mejor la motivación era poner el nombre de los samaritanos muy en alto y aquí él lo logra, aunque es una parábola. ¿Saben lo que es una parábola? Es una enseñanza de Jesús con una verdad muy profunda, pero es ficticia, es creada por Jesús para dar una verdad, a entender una verdad espiritual. Podríamos también decir que a lo mejor era un hombre rico. Si él dice que dejó denarios, llevaba su móvil con doble tracción, dice que a lo mejor era un burrito, yo creo que era un burrito o un caballo, su móvil de doble tracción, 2 patas por delante y 2 patas por detrás. Sería quizá un experto en primeros auxilios. Dice que sacó el aceite y sacó vino y le ungió, le limpió las heridas y le dio los primeros auxilios. O a lo mejor era de un grupo de rescate o de alguna organización altruista. Todo eso, la verdad que sí es muy válido, pero hay una cosa más importante. Vámonos. O quizá también quiso quedar bien con la sociedad, como muchos de nosotros. Bueno, o como en la tierra, aquí en este mundo, que nosotros lo que queremos es quedar bien con la sociedad, tomar una foto, salir en el Face y decir, ¿sabes qué? Yo, Gastón Tapia, hice bien por esta persona. ¿No? Nos tomamos la foto y la gloria, ¿quién se la lleva? ¿Quién dice que se la lleva? Esa es la Biblia. Queda aquí en la tierra, la gloria te la dan los hombres, no te la dan el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, ahora, si nos vamos a lo literal, como aquella persona que se sabía la Biblia, o se sabía más que la Biblia, se sabía el Pentateuco, que era lo que estaba escrito, que era el escriba, ellos se sabían la letra de atrás adelante, de adelante hacia atrás, se la sabían muy bien. Ahora los protocolos son diferentes. Si yo veo a una persona tirada en el camino, pues quizá ya no voy a hacer lo mismo porque el tiempo ha transcurrido y ahora hay nuevas reglas, ¿no? Si vemos a uno tirado en la calle, debemos actuar con cautela. En primer lugar, protegerlo del peligro. Eso todos lo sabemos, ¿no? Protegerlo del peligro y protegernos a nosotros mismos si vamos a actuar en esa situación. Llamar al número de emergencia es muy importante. Brindarle los primeros auxilios en caso de que lo sepamos hacer. Si no lo sabemos hacer, vale más no meternos en esos tipos de detalles para no lastimar más a la persona. Yo me acuerdo que una vez allá yo soy de Ciudad Obregón, todos saben, ¿no? Una vez estábamos jugando en un parque y jugando fútbol, que a mí ni me gustaba tanto jugar, pero ahí andábamos jugando fútbol. Y un muchachito le pegó una patada al otro, en vez de pegar el balón, le pegó una patada muy fuerte. ¿Y qué pasó? Que se cayó el niño y pues no éramos niños, ya estábamos adolescentes, y entre varios lo agarraron. ¿Sabes qué? Está entumido, y se lo llevaron corriendo. Y está entumido, se lo llevaron corriendo que para que se le quitara lo entumido. Y resultó que estaba fracturado de su pierna. ¿Qué pasó? Que lo pusieron peor. Entonces debemos de ser bien cautelosos en situaciones de este tipo. No moverlo a menos de que sea un caso extremo, porque saben que puede estar fracturado la columna vertebral y podemos dejarlo peor. Estar con él por lo menos hasta que lleguen los servicios médicos o los policíacos. Y si el Señor te mueve más compasión, dale más seguimiento. Pero por lo menos hasta ahí ya estás bien contigo mismo y estás bien con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Hay unas preguntas aquí en esta parábola que nos debemos hacer. Decía ahorita, ¿quién le preguntó a Jesús?
antes de cómo alcanzar la salvación. ¿Quién preguntó? ¿Se acuerdan? El intérprete. Todavía no empezaba la parábola, ahí empieza a hacer la pregunta únicamente para atrapar al Señor, supuestamente, o para poner en evidencia al Señor y decir: ¿sabes qué? Yo sé mucho y tú sabes menos. El intérprete de la ley que lo hizo para probarle era el experto en las escrituras, que a menudo eran miembros del grupo religioso de los fariseos o maestros de la ley. El que la sabía de todas, ¿sabes qué? No entendía absolutamente nada acerca de la misericordia. Es muy importante que cuando nosotros leamos la Biblia, la presencia del Espíritu Santo nos vaya impulsando y nos vaya haciendo entender la palabra, porque por sí sola la letra, ¿qué dice la palabra? La letra mata y el Espíritu vivifica. ¿Estamos de acuerdo? Es como si yo como arquitecto me pongo a hacer un proyecto bien bonito. Aquí van a estar las áreas de esparcimiento, jardines, áreas de sombra, caminamientos. Acá va a estar lo que es, no sé, el área de restaurante. Acá va a estar, si es un hotel, el área de lo que son las habitaciones, estacionamiento y todo. ¡Qué suave, qué bonito! Pero ese proyecto, mientras no se lleve a construir, simplemente queda en papel. Y van a ver un proyecto muy bonito con un arquitecto bien ilustrado, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos un presupuesto? Los que les toca hacer presupuestos de lo que ustedes hacen, bueno, lo que se dedican a algún servicio, y dicen: ¿sabes qué? Qué bien, qué buena onda, ya entregué el presupuesto, lo vamos a hacer así acá, ya le estudié bien, y posiblemente hasta esto pueda ganar económicamente. Pues sí, está muy bonito, pero hasta que no se lleva a la práctica y dice: ¿sabes qué? Ya se cristalizó, es cuando dice: ¿sabes qué? Gloria al Señor, porque Él es el que me da pues la victoria. ¿No es así? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dénselo con ganas. Hay tantas cosas que podemos aprender de esta parábola. Ahora, ¿quién actuó con misericordia según este relato de Jesús? ¿Quién actuó con misericordia? Dice: un samaritano, una persona de esas que ni siquiera eran de manera exacta del pueblo de Dios, eran relegados y menospreciados por los israelitas. Los samaritanos eran una mezcla de descendientes de las tribus del norte, de las que se apartaron hacia el mar y se hicieron paganos, y de los pueblos paganos. Entonces ellos, en esa región, porque era la ciudad de Samaria, pero también era el área de Samaria, ¿no? Entonces ellos eran una mezcla, estaban mezclados. Entonces, por lo tanto, los israelitas no los querían. ¿Por qué? Porque practicaban religiones paganas y practicaban también, o de cierta manera, el judaísmo. Ok. Ahora bien, ¿quiénes actuaron sin misericordia según el relato de Jesús? El primero era el levita, dedicados al servicio a Dios, de la tribu de Leví. Hijos de Jacob, eran, ¿sabes qué? Crema y nata del templo o de esa religión. Pero ¿sabes qué? Cegados a las cosas espirituales, cegados. También un sacerdote fue otro que actuó sin misericordia. Y eran los sacerdotes que hacían, bueno, aparte de ser levitas, eran también mediadores entre Dios y la humanidad, encargados de enseñar la ley divina, ofrecer sacrificios, orar en representación del pueblo. Un sacerdote, señores, y un levita dedicados de tiempo completo al servicio, a las cosas del templo, pero no a las cosas a Dios. Pasaron de largo, tenían la vista cauterizada. Ellos
que se suponía que trabajaban para las cosas de Dios, ni por enterado se dieron. ¿Sabe qué? Ninguno de ellos dos eran libres, repito, estaban atrapados en su religión, quizá negocios o quizá quehaceres. En una ocasión estaban los apóstoles, se les olvidó el pan y solo traían uno. Y el Señor, y andaban con Jesús. Jesús se dio cuenta de que estaban ahí difiriendo o alegando algo. Porque nomás traían un pan, no habían, se les había olvidado la noche. No le pidieron a su señora que les echaran a la noche algo de noche, ¿no? Esos burritos bien sabrosos. Y el Señor se da cuenta y les dice, voy a permitirme leer Marcos 8, 18 y 19. Fíjense nomás cómo les dice. ¿Por qué les dice esto? Porque ya habían vivido ellos, estaban alegando por un pan que no tenían para comer, siendo que ya habían alimentado a 5,000 gentes. Dice así: tenéis los ojos y no veis, tienen oídos y no oyen, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de pedazos juntasteis? Respondieron 12. Yo creo que aquí la palabra de Dios no dice tanto, pero yo si hubiera sido Jesús, sin misericordia con ellos, ¿no? Duro con ellos. ¿Por qué? Porque pues estaban ellos alegando algo que ya habían vivido. En vez de decir, ¿sabes qué? Tenemos un pan, vamos a recortar la historia. ¿Cómo le hicimos cuando le pedimos al Señor? O le dijimos, en vez de ir al Oxxo a comprar más panes o más comida, simplemente se pusieron a orar, lo recostaron a todos y recibieron la bendición. Sí, muchas personas. Muchas veces suceden cosas grandes en nuestra vida, muy grandes, de bendición muy grande que viene en nuestra vida y que ya la sabemos, y de pronto con una cosa pequeña nos consume, nos peleamos, en este caso con lo que nos pasó ahí a nosotros apenas esta semana, pues nos dieron una noticia pues desfavorable en cuestión de salud de nuestra hija Gisela. ¿Qué pasa si yo le digo, sabes qué, mija? Pues tú tuviste la culpa, porque no estuviste orando? O él y ella me diga, sabes que te la llevas en el trabajo y empieza una discordia muy fea. Entonces llega el Señor y nos dice, acuérdense que tuvieron 5,000 personas que fueron bendecidas por ustedes. ¿Sabes qué? Cada uno de los que estamos aquí, sin darnos cuenta, ha habido mucha gente bendecida por ustedes. Porque nosotros, dice su palabra, que somos canal de bendición para aquellos que ocupan la bendición del Señor. ¿Cómo está esto? A ver, no te entiendo, explícamelo. Nosotros hemos llegado a un lugar donde está vacío, un restaurante, por así decirlo. Llegamos y está solo el lugar. Pedimos, y en el momento que estamos pidiendo, y después de que el lugar está solo, empieza a llenarse. Cuando nos vamos, dejamos lleno. Bueno, a lo mejor estoy exagerando, casi lleno. ¿Qué pasa? Somos canal de bendición. Que nos quede claro a nosotros que el Señor quiere usarnos para ser canal de bendición, pero si no, nosotros no vamos a bendecir a aquellos que debemos de bendecir. Entonces ese canal hasta ahí va a llegar, se pone una compuerta como las que hace nuestro amigo Jesse y ya nos permite pasar el agua por ese canal. ¿Una compuerta para qué, Jesse? Para detener el agua. Y nosotros hacemos una compuerta espiritual que no permitimos que la bendición de Dios fluya hacia los que deben de fluir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gloria a Dios. Amén. Amén. Ok. ¿Saben qué? Jesús tenía bien claro que aquel tiempo el problema era súper grave. Era algo así
extraordinariamente grave las cosas que estaban sucediendo en el templo. Estaba en manos de unos cuantos que tenían el poder absoluto del templo y que no permitían que las cosas buenas sucedieran en el templo. Y cuando llega Jesús, en una ocasión, llega y les mueve a todos los mercaderes bola de gratero, le dice, y les tiran sus vendimias, por así decirlo, o los lugares que tenían los cazacamisas, les tumba todo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que ocupaba la iglesia algo más. Nosotros como iglesia tenemos, hace poquito estuvo circulando, y yo se la mandé a todos los que pude, una petición de oración por México para decir, ¿saben qué? A las 9 de la noche, todos los días, durante un mes, habremos de estar orando por la libertad de nuestro México. A lo mejor muchos ni le leyeron porque estaba la Biblia. Yo les invito a todos, a las 9 de la noche, todas las noches, tomarse unos 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, acordarse de nuestro México y orar para que se limpie de toda la maldad que estamos padeciendo. Ahora, aquí voy con algo más fuerte. Y repito, saben que algunos de nosotros pudiéramos estar también como aquellos antiguos líderes con ese mismo espíritu. Y ya no de la religión, ya no del templo, sino ahora de la iglesia de Jesucristo. Una cosa era la religión de aquel tiempo y una cosa era el templo de aquellos tiempos. Y ahora, después de que llegó Cristo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nos convertimos en su palabra en la iglesia. El Espíritu Santo está con nosotros. Pero ahí existe la posibilidad de que se empiece a filtrar la mano del enemigo. Y como líderes espirituales debemos estar bien pendientes de que eso no nos suceda a nosotros. Crear discordias entre nosotros no es sano. Generar situaciones difíciles entre nosotros. Lo único que está ganando es el mal que actúa en nosotros y que viene del exterior y ataca lo bueno que el Señor nos ha dado. Por eso constantemente, ¿sabes qué? Le regué, digo, perdóname. Es importante el perdón para que puedan, la única forma o la mejor medicina que pueda haber para sanar una herida y que cicatrice en una congregación es la oración y el perdón entre los hermanos y el ser y actuar con misericordia. ¿Estamos de acuerdo? El exceso de trabajo, los afanes de la vida, la escasa comunión con nuestro Creador, la inclinación a las cosas de la carne nos tienen, en muchos de los casos, pero bien hundidos. Ahora dirán ustedes, ¿sabes qué? Pues yo no soy líder, esta clase para mí no es. Te toca a ti, Fernando, eres levita, te toca a ti, Chacón, eres levita. O te toca a ti, Gastón, eres de los que te dije, ¿saben qué? Aquí no aplica tanto eso, porque ahora todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ya somos iguales ante el Señor. Ante el Señor no van a llegar los que fueron pastores o pastora, o los que fueron ministros en primera fila, y después se van a formar los que son mujeres, y después los que trabajan en no se va a tratar de eso. Se va a tratar de que todos los que nos hayamos estado bien con el Señor podremos recibir la salvación. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya nomás me faltan 18 puntos. Queda muy poco. Vamos a seguir
Vamos a ver nomás 4 puntos. 4 puntos rápidos de lo que aprendemos o de la enseñanza que nos deja esta palabra del buen samaritano o esta parábola del buen samaritano. Y son lecciones que deben de quedar bien claras en nuestro corazón para poder seguir actuando como esos verdaderos hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, amables, justos y misericordiosos. Punto número 1, apúntenme ahí, llamados, es un llamado a la reflexión para todos, pero saben que especialmente para nosotros, los líderes. La parábola expone la forma en que nosotros, los líderes espirituales, nos preocupamos por cosas superficiales. El dinero, el poder o el estatus, olvidando la importancia de las relaciones y la de la ayuda al prójimo. Cuando lleguemos al cristianismo, pasa a segundo término mis necesidades. Si yo las dejo en segundo término y me voy sobre las necesidades en amor y en compasión por el otro, me van a llegar por default. Porque el que sabe hacer lo bueno y lo hace, pues si le he descontado, ahora lo voy a cambiar yo para gloria de Dios. Pero si no sabemos, entonces pues acarrea el pecado. Otro punto número 2, el punto número 2 dice amor y responsabilidad. Este punto considero que es una joya muy valiosa. La relación de Dios con sus hijos muestra que el amor verdadero conlleva a una gran responsabilidad. A ver, repitan conmigo. Responsabilidad. Nosotros debemos de ser responsables. No le puedo decir al Señor, ¿sabes qué? A mí no me correspondía. Eso que yo vi y que estuvo en mis manos hacerlo, pues yo iba con fulanito, y a lo mejor a ellos les correspondía, a mí no me correspondía hacerlo. ¿Sabes qué? Es nuestra responsabilidad hacer el bien, no delegarlo a otro. Otro más, la amistad. La relación del samaritano con la persona que fue asaltada en el camino enseña el valor de la amistad genuina y la tristeza que causa la indiferencia. Es muy bonito construir amistad. Construir amistad, muchas veces conoces a alguien, lo conocí, no era tu amigo, lo conoces en una situación difícil, le echaste, estuvo en tus manos echarle la mano, te ganaste. ¿A quién te ganaste? ¿A un enemigo o a un amigo? Claro que nos ganamos a un amigo. Y es muy importante pues considerar que el Señor desea eso de nosotros, que a medida de que vamos fluyendo nosotros en lo que es la misericordia, estamos ganando no solamente la salvación, sino que estamos ganando también almas para el Señor y estamos ganando la amistad de una persona. Hay muchas veces que suceden cosas, tienes un recuerdo muy bonito que ya nunca volviste a ver. Alguien que te echó la mano en ese momento. Yo recuerdo una vez que me ponché, estaba ponchado, no había qué hacer. Venía por allá no voy a decir legal porque traía pasaporte, ¿no? Pero sí, venía de Blay, sí. Hay una sierra los que han ido a Blay, hay una sierra muy pronunciada. Y yo venía en mi picapito manejando, venía solo. Y en la tarde, en las 5 de la tarde, por ahí de pronto, se me apagó el carro y era un caminito tan estrecho con cerros y en curva, y hasta ahí llegué. Quedaba una parte del carro en la carretera, por lo menos 1 metro sí estaba en la carretera del carro y caminito muy chiquito, los carros pasando muy recio. ¿Saben lo que hice? Hermanos y hermanas, lo que hice fue
No me quedaba otra. De mecánica sé muy poco. Herramientas no traía. ¿Me dije? Señor, ayúdame. Hasta aquí llego. Mis fuerzas me dan únicamente para hincarme. Señor, te pido que me ayudes. Cuando me levanté ya estaba una persona, él me dijo, ahí no puedes estar, me dice, ¿sabes qué? Te puedo llevar aquí, faltaba poquito para llegar a la caseta, una caseta de los policías, de los migración, una caseta de migración que está enclavada en la sierrita ahí. Bueno, ¿saben qué? Esa persona hizo un bien muy, muy grande por mí, quedé muy agradecido y me dio su teléfono y todo, pero entre lo que aparte de que me llevó y jalamos el carro hasta la estación ahí de los policías y le pedimos que se lo podíamos dejar ahí y me dijeron con la condición que lo recogiera lo más pronto posible y me dio raite hasta la línea acá en San Luis, Arizona. Entonces se genera una amistad, ¿no? Entonces es algo que te lleva a decir, ¿sabes qué? Si hay un Dios grande que hace que las cosas obren para bien. Y el punto número 4, ya para terminar, la búsqueda del sentido. ¿Saben qué? Una vida sin misericordia es una vida que no le vas a encontrar sentido. Cuando nosotros no actuamos en misericordia, simplemente es una vida que no tiene sentido. Bien lo decía el francés cuando decía con el corazón, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Entonces la parábola nos hace reflexionar sobre el sentido de la vida y la importancia de encontrar lo verdaderamente importante más allá de las cosas materiales. ¿Sabes qué? El acto más grande de misericordia lo hizo Jesús por ti y por mí cuando fue llevado a la cruz del Calvario. Y el acto más grande de misericordia lo hizo el humano. En aquellos tiempos los líderes espirituales que lo llevaron a la muerte. No sé si pudieran pasar los músicos, por favor. Yo te quiero decir, en este tiempo, a esta hora, en este momento, aquí donde estás, en este lugar, si estás viviendo en indiferencia con los necesitados y no has sido movido a misericordia, tienes o tenemos un gran problema que resolver. Y este es el momento de actuar y tomar las riendas junto con nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? No hay otra manera. Si aquí por algún motivo la gente actúa sin misericordia o no recibe misericordia del Señor, es porque quizá hay algo mal. No permito, esta compuerta la he cerrado por las cosas materiales, por no creer en la palabra de Dios o por no entenderla al 100. Es importante abrir esa compuerta para que la presencia del Señor fluya en mí y vaya a través de los demás. Por eso, yo quisiera pedir, si tienes alguna necesidad, no podrán pasar 2 o 3 apoyadores o los apoyadores que están aquí, si no es molestia. Quisiera en este momento o quizá en este momento ocupes algún milagro de Dios, algo que el Señor se mueva en misericordia por ti,
misericordia de Dios permite que fluya y pueda hacer un milagro en ti.